anuncio que ha hecho el gobierno de que tenemos que prepararnos para recibir una tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Y no cualquier vacuna, tiene que ser diferente a la que usted ya se puso 2 dosis. Por ejemplo, si usted se puso Sinovac, no se puede poner Sinovac de nuevo, tiene que ponerse Moderna, Pfizer, AstraZeneca, o la rusa o la cubana, que hay otras vacunas por ahí, pero no puede ser Sinovac. Y si usted se puso AstraZeneca, que son las que están aquí, bueno, pues tiene que ponerse Sinovac o tiene que ponerse Pfizer, y si se puso Pfizer tiene que ser, bueno, ustedes saben, este trabalengua no es fácil. Pero, señores, vamos a hablar de este anuncio como tan sorpresa, sin madurar. Ningún país todavía ha estado declarando de manera oficial que va a colocar una tercera dosis de la vacuna. Aquí se han generado muchísimas contradicciones con ese tema, pero para que hablemos más ampliamente de esto, hemos invitado al doctor Roberto Peguero. El doctor Roberto Peguero fue viceministro de Salud recientemente, hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Y también es vicesecretario de la Secretaría de Salud del Partido Fuerza del Pueblo, que hoy esa organización precisamente ha pedido, sugerido al gobierno que ponga en pausa ese tema de la tercera dosis y se concentre en terminar su plan de las 2 dosis. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Janet. Buenas noches. Muy agradecido de compartir este prestigioso programa. Buenas noches, buena suerte. Y a toda su radioaudiencia. Así es que muchísimas gracias. Estamos aquí a la orden y en disposición de conversar sobre un tema que está en el debate de la República Dominicana, en el debate público, y que es de mucha relevancia y mucho interés. ¿Por qué ustedes en la Fuerza del Pueblo entienden que no es el momento o que le recomiendan al gobierno? ¿Cuál es la base científica que ustedes usan para entender que este no es el momento de hablar de ese tema? Muy bien, yo primero, si me permite, quisiera poner en contexto lo que significa la COVID para el mundo, porque es una enfermedad o un problema sanitario de carácter global que tiene dimensiones a todos los niveles. Tiene impacto en lo social, en lo político y en lo económico. Y es indiscutible que un problema de esa naturaleza es de alta preocupación para el mundo. Entonces, en la República Dominicana este debe ser el problema principal que debemos enfrentar, porque es el que obstaculiza el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo en todos los sentidos. De manera que, siendo así, debemos reconocer que el gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo por adquirir y provisionarse de vacunas para que la población dominicana pueda tener disponibilidad. Inclusive, aún en medio de una situación donde entendemos que los países más grandes acapararon las primeras producciones, lo que significaba un gran problema para los países pobres, la República Dominicana es uno de los países que ha logrado tener una buena cobertura de adquisición de biológicos para combatir la COVID, lo que es digno de reconocer. Ahora bien, con respecto a la decisión que ha tomado el gobierno dominicano de aplicar una tercera dosis en los momentos actuales, consideramos que es extemporáneo, es inequitativo inclusive, y pone en contradicción una serie de cuestiones de carácter científico. Como usted podrá darse cuenta, la Sociedad Dominicana de Neumología, por ejemplo, ya se ha pronunciado, la Sociedad Dominicana de Infectología, que son los brazos científicos y los brazos técnicos que le dan apoyo al colegio médico, sobre todo, y a la sociedad en términos general, para responder ante situaciones sanitarias de carácter nacional o de carácter tan importante como este tema. Entonces, ¿por qué la Fuerza del Pueblo ha planteado que es extemporáneo? En primer lugar, para poder desarrollar una vacuna y que sea aceptada
en los términos en que se han aceptado las que ya tenemos en el mercado, ha debido pasar por un proceso de científicos de diferentes fases y llegar hasta el punto de ser aprobado por organismos que están facultados para eso. Hasta el momento no existe un estudio a nivel global, a nivel del mundo, y mucho menos en el país, en la República Dominicana, que prácticamente no está haciendo investigaciones sobre este tema, que demuestre que realmente un cruce de vacunas o una tercera dosis de vacuna a un mes de haberse aplicado la segunda dosis pueda ser efectivo. Esto tiene que ser el resultado de estudios que demuestren que la cantidad de anticuerpos, por ejemplo, de personas que han sido vacunados en una segunda fase, que han sido vacunados en una segunda dosis, esté, digamos, en una condición donde ya se haya probado que una vacuna diferente o que un refuerzo, porque es bueno señalar también que también es importante diferenciar el refuerzo del cruce de vacuna. Un refuerzo es la misma vacuna que ya está aprobada, y un refuerzo y un cruce de vacuna es aplicarle una vacuna diferente, que es lo que se ha estado planteando. No hay estudios que demuestren que esto puede ser efectivo. Pero lo otro es lo siguiente. Nosotros tenemos la prioridad de que se vacune alrededor de un 70 a un 80%. Se ha hablado mucho que cuando una población logra alcanzar ese porcentaje de vacunación, ya probablemente haya alcanzado la llamada inmunidad colectiva, la inmunidad de grupo, que también se le llama inmunidad de rebaño. Y es ahí cuando a partir de ese momento se puede decir que ya realmente inclusive se podrían generar ciertas aperturas y ciertas flexibilidades en ese sentido. Doctor Peguero, dice el presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel, que el Colegio Médico ha dicho que sí, que apoya lo de la aplicación de la tercera dosis, de que es que la vacuna Sinovac tiene un bajo nivel de protección y que en el caso que el gobierno sabe que hay casos de personas con las dos dosis que no han generado los anticuerpos que necesitan, y al parecer se están generando dudas razonables con relación a la efectividad de la vacuna que aquí se está aplicando de manera masiva. Mire, bueno, no sé si la postura del presidente del Colegio Médico en este sentido ha contado, y creo que no, con el aval de los organismos o las entidades que dependen del mismo colegio médico, que asesoran al colegio para estos fines. En el sentido de que tanto la Sociedad Dominicana de Infectología como la Sociedad Dominicana de Cirugía Torácica, de Neumología y Cirugía Torácica, y la de Infectología, han señalado que no hay condiciones en este momento, no hay estudios que puedan servir de aval para la aplicación de una tercera dosis. En este sentido, por el momento. Lo otro es que la efectividad de las vacunas que están en el mercado hasta ahora mismo se ha probado que por lo menos para evitar la enfermedad de manera sintomática tiene efectividad hasta un 50% como mínimo, y todas más de un 80% para evitar una enfermedad grave que pueda llevar a hospitalización, a un problema serio. Entonces podemos seguir confiando en la vacuna Sinovac. No se trata de una duda sobre la efectividad de esta. Claro que no hay duda, inclusive está probada ya la efectividad de las vacunas. Está probado y se probó en los ensayos clínicos, y está demostrado también, si vemos, vamos a decir, el mismo comportamiento del problema, está demostrando que realmente las vacunas
son efectivas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué población tenemos nosotros vacunadas hasta este momento en la República Dominicana? Tenemos 4.7 millones de vacunados con la primera dosis, que eso significa un 45% de la población, y 2.6 millones, que representa más o menos el 25% con la segunda dosis ya. Es decir, fíjese que nos falta mucha población todavía, la mayor parte de la población, para nosotros poder completar una segunda dosis. Entonces, ¿cómo es posible que hoy estemos hablando de una tercera dosis cuando tenemos seguridad y confiabilidad de que las vacunas en el mercado y las que nosotros estamos usando en el país tienen una efectividad de al menos un 50% para evitar la enfermedad sintomáticamente hablando y para evitar una enfermedad grave que pueda conllevar a hospitalización? Es decir, que no hay bajo ninguna circunstancia un estudio y podemos decir cuántos países o estados que corresponden, digamos, a Naciones Unidas, de la cual nosotros formamos parte, alrededor de 194 países, y ningún país de eso se le ha ocurrido implementar una tercera dosis en medio de la situación y en medio del momento en que estamos. Entonces, ustedes recomiendan que se concluya el proceso de las 2 dosis, que fue el plan original. Esa es la recomendación que hacemos, o se hace desde la Fuerza del Pueblo, que se avance y se intensifique el proceso de vacunación. Hay que seguir concientizando y orientando a la población, y no solamente eso, sino hasta apoyándole. Nosotros hemos dicho que en ocasiones será necesario, en una situación, por ejemplo, de difícil acceso para cierta población, darle facilidades de transporte y otros tipos de facilidades e incentivos para que la gente vaya a vacunarse, porque es un problema. La vacuna es individual, pero tiene un impacto en todo el país, es decir, un impacto colectivo en la prevención de una enfermedad que nos tiene de brazos cruzados en términos económicos y en términos sociales. Por eso también una de las cuestiones que recomienda la Fuerza del Pueblo es que hay que continuar orientando a la población y convenciéndole de que es necesario mantener las medidas de bioseguridad, el protocolo sanitario que establece el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos de manera frecuente y otras medidas de tipo general que vienen a contribuir a evitar el problema de la enfermedad. Ustedes se suscriben a nuestro canal de YouTube, Yanessia Espinal. Usted entra, se suscribe y ahí tendrá acceso a todos los contenidos. Así trabajamos nosotros. El que no pudo sintonizar ahora y escucharnos, tiene la opción. De eso se trata, señores. Vamos a seguir conversando con el doctor Roberto Peguero, que además de su condición de académico, médico y vicesecretario de la Secretaría de Asuntos de Salud del Partido Fuerza del Pueblo, es ginecólogo. Y el tema de las mujeres con el embarazo, el COVID y cómo ha aumentado incluso la mortalidad, indicadores de que se ha aumentado la mortalidad materna, lo que siempre ha sido una preocupación en la República Dominicana. Doctor, háblenos un poco de eso. Muy bien, sí, primero quisiera antes señalar que también la vacuna en las embarazadas, fíjese que en principio se había planteado que no estaba indicado la vacuna en las embarazadas. Sin embargo, luego se hicieron estudios y ensayos que dieron pie a indicar que efectivamente se beneficia a la embarazada de la vacuna. Además, cualquier vacuna, no importa. ¿Y en qué? No importa cualquier vacuna. ¿En qué en qué momento de la gestación lo puede hacer? ¿En cualquiera? Se recomienda a partir de las 14 semanas y ya aquí en el país se está implementando. Pero también eso fue producto de haber conocido estudios importantes sobre el tema, sobre ese particular, pero además un consenso con la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología en la República Dominicana. Pero además, todas las sociedades especializadas en obstetricia y ginecología a nivel mundial ya recomiendan el uso de la vacuna, la aplicación de la vacuna en las embarazadas a partir de las 14 semanas de embarazo. Respecto
a los indicadores de mortalidad materna, es muy importante señalar que nosotros también hemos recomendado, la Fuerza del Pueblo ha recomendado en reiteradas ocasiones, el asunto de que a pesar de que estamos, ¿verdad?, atendiendo de manera muy intensa el problema de la COVID, no podemos descuidar otras enfermedades. Y por eso inclusive ya hoy se le llama enfermedades desatendidas, como por ejemplo sería la hipertensión arterial, como serían otras enfermedades también que son prevenibles por vacuna. Ustedes recuerdan que hace alrededor de 2 o 3 meses que se desató un brote de difteria en el país, de una enfermedad que estaba prácticamente controlada. Y eso lo que trajo a colación es que realmente hubo un descuido en términos de la atención a este problema. Nosotros creemos que en la República Dominicana tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, porque si una mujer muere a causa del embarazo, el parto o el puerperio, es porque en algún momento hubo un descuido con su atención o porque la paciente no acudió en el momento oportuno a su atención. Entonces nosotros tenemos que estar detrás de las pacientes, es decir, de las embarazadas. Y lo bueno sería que en cada demarcación, en cada territorio, existan las unidades de primer nivel de atención con capacidad resolutiva para que las atenciones primarias del embarazo se puedan dar con todo el nivel de eficiencia. Y cuando se requiera, por ejemplo, un referimiento a un segundo nivel de atención o un tercer nivel, es decir, una paciente que de buenas a primeras comience a hacer hipertensión arterial, que comience a presentar, por ejemplo, edema de las extremidades, que comience a presentar cefalea y que encontremos algunos datos de laboratorio que nos indican que puede tener una complicación importante del embarazo, en este caso, por ejemplo, una toxemia o lo que le llaman una preeclampsia, se toman las medidas a tiempo y esa paciente no va a terminar en una muerte como realmente sucede cuando se desatienden esos casos. Entonces, sí no tenemos... hay quizá un número alto de mujeres de nacionalidad extranjera, en este caso haitianas, que vienen a parir. Este siempre ha sido un tema aquí en la República Dominicana, de que y quizás no llegan al país con el nivel de cuidado primario que usted mismo ha indicado, y entonces se registra un aumento. ¿Eso no podría ser una variable? También se ha señalado que ese problema de la atención que tenemos que prestar a las extranjeras constituye también tiene un gran impacto en la mortalidad en ese sentido, y eso se ha referido y se ha expresado en el sentido de la necesidad de que se puedan desarrollar estrategias que garanticen la atención de esas mujeres en un espacio territorial, por ejemplo, que pudiera ser próximo a la frontera de aquel lado, por ejemplo, o pudiera ser también fortaleciendo la capacidad de respuesta de los establecimientos nuestros que están en la zona fronteriza. Esa pudiera ser una estrategia, porque al final de la jornada, como país que tiene en su constitución el deber y la responsabilidad de garantizar y darle atención a la ciudadanía, no podríamos dejar de atender a una persona, no importa de la nacionalidad que sea, en el caso de que requiera una atención de salud en el campo de la salud pública. Entonces, con relación a la mortalidad materna, volvemos al caso, usted lo estaba explicando, la necesidad de la prevención y de que se le dé el seguimiento desde el primer momento para que no tener estos desenlaces fatales. La posición de la República Dominicana en América Latina con relación a este tema, ¿cómo estamos como Bueno, país? yo le podría decir que es uno de los países, de manera categórica, es uno de los países en el marco de la región de América Latina y el Caribe que exhibe los más altos niveles o los más altos indicadores de mortalidad infantil y materna. Estamos dentro de los
principales países en ese sentido. ¿Y qué ha fallado que estamos así tan mal? Un país que crece. Nosotros somos el país que más crece económicamente. ¿Y cómo es posible que todavía... Bueno, esos son de los indicadores de desarrollo, ese tipo de cosas? Yo pienso, mire, que es un asunto de política sanitaria. Para el desarrollo o la implementación de políticas en la República Dominicana, nosotros contamos con un estamento que la ley instituye, es en la 4201, la Ley General de Salud, que es el Consejo Nacional de Salud. Y ese estamento también hemos hecho mucho hincapié en el sentido de que debe ser convocado y debe funcionar. En la actualidad no está funcionando. ¿Y qué es el Consejo Nacional de Salud? Traza políticas, es decir, plantea, formula políticas, monitorea políticas, evalúa políticas, es decir, ese es un papel fundamental del Consejo Nacional de Salud. Evaluar si lo que estamos haciendo en materia, por ejemplo, de prevención de muerte materna está siendo efectiva. Y nosotros tenemos, y se han desarrollado una serie de iniciativas, pero tal como usted lo ha señalado, no hemos tenido la respuesta adecuada, no hemos tenido los resultados. Cuando usted implementa un tipo de política y al evaluar los resultados no le son favorables, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es reformular la política. Ahora, lo que hay que ver es si las políticas que estamos desarrollando en este sentido son integrales. Porque cuando usted se pone a analizar quiénes son las mujeres que se mueren, son las mujeres pobres de los barrios, las que no tienen opción ni oportunidad a llegar a tiempo a los centros, ni tampoco a disponer de todas las posibilidades y las capacidades que un Estado debe garantizarle en términos de sus derechos. Entonces, a la salud. La pobreza por ejemplo, convierte también en una amenaza. En ocasiones tenemos mujeres, por ejemplo, la hemorragia es una de las muertes, de las causas, una de las causas principales de muerte. Hipertensión arterial, hemorragia e infecciones. Y entonces, si nosotros no tenemos una respuesta desde el punto de vista de provisión de sangre al país, ese ya es un problema en términos de política sanitaria para garantizar la sangre a una paciente que en un momento determinado la disponibilidad de una o dos pintas de sangre puede ser la diferencia entre ellas seguir viviendo o morir. Pero aquí en los sistemas de salud público y privado le dicen a los pacientes que tienen que comprar la sangre y llevarla. ¿Es así que funciona? Pero efectivamente, porque nosotros no tenemos, bueno, en el momento existe el llamado Hemocentro Nacional, que inclusive se inauguró. Y nosotros lo que propugnamos es porque a ese hemocentro se ponga a funcionar. La idea es que en el país se desarrolle la cultura de la donación de sangre, es decir, que podamos tener la disponibilidad necesaria en el momento en que una paciente requiera o un paciente requiera de sangre sin ningún tipo de problema. Y para eso hay una gran infraestructura, hay personal técnico capacitado, inclusive hay recursos ya considerados en el presupuesto para que ese estamento de la salud pública del país pueda funcionar adecuadamente y podamos garantizar sangre en el momento oportuno a un paciente o a una persona que realmente la requiera. Usted dice que las infecciones son de las principales causas también que llevan a desencadenar muertes en mujeres. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que se dan en las mujeres que terminan? Bueno, dentro de las infecciones puede ocurrir inclusive las infecciones nosocomiales, por ejemplo. En los hospitales, y eso es parte también de un trabajo que hay que desarrollar en términos de nuestra infraestructura hospitalaria, de desarrollar acciones que garanticen, por ejemplo, agua potable segura, que garanticen el retiro o el manejo adecuado de los desechos que se generan en los hospitales. Entonces, todo el tema de la contaminación ambiental también y la contaminación interna puede ser un factor que intervenga en ese problema. Pero además, las infecciones, cuando hablamos de infecciones en causa de mortalidad materna, está más bien vinculada con el asunto del aborto, porque los abortos muchas veces practicados en las condiciones en que se sabe que a veces llegan tarde al hospital porque han sido manipulados en otro nivel, eso puede generar
situaciones de infecciones muy serias al final de la jornada que puede comprometer la vida de una mujer. Entonces, y son muchos los casos de aborto que llegan así, en su experiencia como pediatra, como ginecólogo, disculpe. Bueno, no le puedo precisar de manera concreta cuál es esa proporción porque está englobado en términos generales por infecciones, no directamente por aborto, aunque ese es un dato que realmente se puede recoger en las estadísticas nacionales. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, porque a estas facilidades que nos da la tecnología no podemos desperdiciarlas para que ustedes estén en contacto con nosotros. Vamos a seguir la conversación con el doctor Roberto Peguero. Doctor, ¿por qué es usted, en su experiencia como ginecólogo, explíquenos, por qué es que aquí todas las mujeres dan a luz por cesárea? Pues esto es una cosa increíble. Yo no conozco una mujer que haya dado a luz normal, no sé en cuánto tiempo. ¿Por qué eso? Sí, bueno, Janet, me parece muy importante su pregunta y creo también que es un gran problema de salud que debe ser abordado por las autoridades sanitarias en virtud de que una cesárea aumenta sensiblemente el costo de la atención, sensiblemente, porque no es lo mismo una cesárea que un parto vaginal. Ahora, para hacer una cesárea deben haber indicaciones, o sea, la indicación médica es clave. En ocasiones se ha presentado de que las pacientes inclusive piden desembarazarse vía cesárea, pero lo correcto es que el médico haga una evaluación de la paciente y determine si existe alguna condición clínica o alguna condición en el marco de su embarazo que requiera una cesárea. Y para decirle de verdad, y me gusta mucho su pregunta en ese sentido, porque los indicadores de cesárea están hablando aquí hasta más de 60% de cesárea. Cuando una situación como esa pasa, entonces hay que averiguar. Y yo pienso que es pertinente que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con las universidades también, comiencen a desarrollar no solamente, digamos, acciones, sino también estudios para que se demuestre lo que significa el desembarazo vía cesárea y el desembarazo por vía vaginal. Porque en ocasiones, déjeme decirle, en algún momento se pensó que la cuestión podía estar en el costo de un procedimiento y que, por ejemplo, un parto vaginal, lo que pagaban las administradoras de riesgos de salud a un profesional era mucho inferior que el que se pagaba por el procedimiento quirúrgico. Eso en algún momento se pensó, bueno, si esto es un incentivo, vamos a desincentivar. Y se igualó prácticamente el costo en algún momento. Sin embargo, estas medidas no son suficientes. Mire qué es lo que pasa también. Es que para usted darle seguimiento a un embarazo o a un parto, si es de una primigesta, estamos hablando de entre 8 a 14 horas para desembarazarse. Y ese es un seguimiento y el médico debe estar ahí de manera permanente con esa paciente. Eso significa un gran esfuerzo y un gran trabajo, porque hay que estar ahí, hay que estar monitoreando la condición de ese bebé, porque si en un momento determinado las condiciones indican que hay un sufrimiento fetal o hay una condición, entonces hay que intervenir, eso hay que vigilarlo. Hay que estar vigilando la presión arterial de la mujer, hay que estar vigilando todo por si una situación... ¿Se toma, por ejemplo, la cirugía? No, una cesárea se puede hacer en 45 minutos. Entonces, entonces yo pienso que lo que hay que hacer es irse al protocolo. Entonces tiene que existir un protocolo. Yo le puedo decir, aunque yo no estoy ejerciendo desde hace buen tiempo,
la obstetricia y la ginecología, le puedo decir que mientras estuve realizando mi especialidad en la maternidad de la Altagracia, todo el mundo conoce al legendario Vinicio Calventi, que fue el director de esa maternidad por muchos años. Y eso es una persona que, aunque verdaderamente no dejó libros escritos, pero es una leyenda porque dejó experiencia en materia de ginecología y obstetricia, que es una enseñanza para todos los que ejercemos esta especialidad. Y yo recuerdo cuando nosotros, siendo residentes de ginecología y obstetricia, entregábamos una guardia, es decir, de todo lo que sucedió durante la guardia del día anterior, cuando el índice de cesárea sobrepasaba de un 11%, es más, si llegaba a 15, ya eso era una cuestión, digamos, de alarma. Y si llegaba a un 18, él convocaba a todos los médicos que tuvieron de servicio en ese día y había que explicarle cuáles fueron las condiciones que determinaron hacer esas intervenciones quirúrgicas en esas pacientes que fueron desembarazadas. Porque así existía como un protocolo que decía, bueno, más allá de un 15%, ya eso hay que investigarlo, hay que averiguar. Para cada cesárea debe haber una indicación. Bueno, una paciente que durante su labor de parto demostró que no tiene capacidad pélvica para que ese producto, lo que le llaman desproporción cefalopélvica, la cabeza de ese bebé no va a poder pasar por ahí, pues entonces definitivamente hay que hacer la cesárea. Ya hoy existen medios porque la misma sonografía te va a decir esa proporcionalidad, el tamaño de una cabeza o el tamaño de un producto, un macrosómico demasiado grande. Tú sabes que vía vaginal podría tener dificultad y problemas, no solo para la paciente, sino también para el bebé, y tener un desenlace que sea fatal. En ese sentido, también la tecnología hoy nos ayuda a poder identificar cuándo en un momento determinado es pertinente hacer y se puede prever una cesárea. Ay, doctor, yo sé que usted también es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, brevemente, pues yo sé que ya estamos terminando nuestro programa, nos diga cómo se ha desarrollado entonces la labor de las prácticas que uno sabe que tienen que hacer los estudiantes de medicina. ¿Cómo ha sido para ellos, que es la carrera como más complicada y eso? ¿Cómo ha sido la carrera en la universidad, la experiencia de la carrera de medicina durante el COVID? Ah, bueno. Bueno, durante el COVID, digamos, para la práctica en los hospitales, porque los estudiantes tienen que hacer ciclos, cuando están ya en la postrimería de su carrera, tienen que hacer el ciclo social, tienen que hacer el ciclo de obstetricia, el ciclo de pediatría, el ciclo de cirugía y de medicina interna. Son ciclos y esos son ciclos prácticos. Los estudiantes deben estar ahí de manera permanente. En los momentos más cruciales de la COVID hubo que paralizar la rotación de los estudiantes a ese nivel y se paralizó, es decir, ya no podían ir. Y ese tiempo entonces tuvieron que cumplirlo en otro momento, en otras circunstancias. Entonces, digamos, una cosa que ayudó también fue a desarrollar técnicas para hacer, digamos, parte de la práctica de manera simulada utilizando tecnología. Y la tecnología de la información y la comunicación hoy día también ha ayudado a que los estudiantes desarrollen parte de su entrenamiento con simulacros y una serie de cuestiones que yo pienso que podría seguir independientemente de la situación en que estamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Interesantísimo ese tema que podríamos abordarlo perfectamente en otro programa. Pero nosotros aquí hoy en Buenas noches, buena suerte ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, agradeciendo al doctor Roberto Peguero la gentileza de aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la radio audiencia. Bueno, señores, nosotros nos vemos puntual el próximo lunes a las 7 de la noche en Buenas noches, buena suerte.